Del Instituto Tecnológico de Matamoros, estamos cursando la ingeniería electrónica. En este caso, la materia que llevamos es diodos y transistores. El tema que vamos a exponer es redes de conmutación con transistores. Un pequeño concepto dice: mediante un diseño apropiado, los transistores se pueden utilizar como interruptores para aplicación y de cómputo y de control. Aquí tenemos un circuito inversor o inversión, en el cual vamos a analizar tres cosas. La primera es que el voltaje de entrada ya no es de corriente directa, sino que ahora es una señal que varía con el tiempo. Es una señal cuadrada. Y el segundo punto a analizar es el voltaje del colector, que es el voltaje de salida que ve acá. Cuando aquí son 5 volts, acá son 0 volts, y aquí cuando son 0 volts son 5 volts. O sea que en el tiempo determinado que sea 5 volts va a ser el mismo tiempo determinado, pero 0 volts. Es lo contrario a lo de la entrada. Y pues el voltaje de línea del colector emisor son 5 volts. Generalmente tiene que ser el mismo voltaje que tiene de alto la entrada. En este caso 5 volts de alto, o sea, lo máximo que llega, tiene que ser 5 volts del voltaje de línea del colector emisor. Otro concepto que dice: un diseño apropiado para el proceso de inversión requiere que el punto de operación alterne entre el corte y la saturación durante la recta de carga demostrada en la figura siguiente. Aquí tenemos unas curvas características del transistor. Se está suponiendo que la IC, o sea, la corriente del colector, sea igual a la ICO, que es igual a 0 amperes. Como se ve, está prácticamente en el eje horizontal. El voltaje del colector emisor es igual al colector emisor, pero de saturación, que es 0 volts, o sea, está pegada al eje vertical. Esta es la aproximación que se ve en las curvas características de transistores anteriores que hemos visto. Hemos visto que el transistor pues empieza como de 0 a 0.3 en ese mismo rango, y un poquito arriba unos cuantos miliamperes de la corriente colector, tal que la curva empieza así y más para acá. Esta es una aproximación que se da aquí. Cuando son 5 volts, cuando entra 5 volts en el voltaje de base, lo que hace es que, bueno, vamos a ver la relación que hay en esta. Dice que la corriente de base es mayor que la corriente de saturación entre la beta. Entonces, si regresamos a la imagen, vemos que cuando entran 5 volts en la señal de base, tiene que estar el circuito asegurado para que esté altamente saturado por la corriente de base. Entonces, pues, si vemos cómo está la fórmula, la checamos. La corriente de base, bueno, la podemos determinar con un voltaje entre nodos, que es el voltaje de entrada 5 volts menos el voltaje de base emisor entre la resistencia que estaba en el circuito de la de base, y ya pues esa sería la IB, que aproximadamente, si lo tomamos con los datos que tenemos del circuito, son como 63 microamperes. Entonces la corriente de saturación la tenemos, es la que está atrás, que son 6.1 miliamperes. La beta son 125. Si hacemos esta división son aproximadamente 48 microamperes, lo cual da que la corriente de base pues es mayor que esta relación. Entonces eso se cumple. Y bueno, cuando entran 0 volts, pues se supone que la corriente IC es igual a 0, por lo tanto el voltaje en la RC, en la resistencia del colector, no va a haber nada. Por lo tanto el voltaje BCC va a caer directamente al voltaje de colector emisor, al voltaje de colector, en el cual el voltaje de colector pues va a tener la salida de 5 volts, y se cumpliría el resultado del primer circuito que vimos, que era lo contrario a lo que entraba. Bueno, vamos a la siguiente. También vemos que los transistores pues sabemos que pueden operar como interruptores. En este caso vamos a explicar del de saturación, las condiciones de saturación, la resistencia que debe tener. Esa resistencia pues viene siendo la resistencia de saturación, es el voltaje de colector emisor de saturación entre la corriente IC de saturación. Sabemos que el voltaje de colector emisor, bueno, pues estamos suponiendo que es 0, pero suponiendo que sea el rango que muchos transistores tienen, que es 0 a 0.3, donde empieza el voltaje de colector emisor de saturación, pues lo dividimos entre la I corriente de saturación, que es 6.1 miliamperes, lo que tenemos en el circuito. Prácticamente nos darían alrededor de 20 a 30 ohms, lo cual es una resistencia muy pequeña si la comparamos con circuitos con resistencias en serie que son de kilo ohms. O sea, prácticamente si regresamos y vemos la figura, vemos que es 0, por lo cual se toma como un cortocircuito, y así estaría funcionando la forma de saturación para un interruptor. Si vemos lo de corte,
En corte funciona como un circuito abierto, la cual es una resistencia infinita. Si vemos la relación que está, vemos que la resistencia de corte es el voltaje, de línea de colector emisor entre la corriente y sabemos que esta corriente la estamos suponiendo que sea cero. Entonces si vemos algo entre cero, sabemos que es infinito. Entonces si regresamos, vemos que cuando toma una resistencia grande, a lo mejor si suponemos que la corriente colector está en 10 miliamperes y microamperes y la corriente de VCC pues son 5 volts, nos harían como 500 kilo ohms, lo cual sería algo muy grande y se tomaría como un circuito abierto, y así funcionaría la parte de corte del transistor. Y ya por último vamos a ver nada más los tiempos, cómo están definidos. Bueno, este tiempo se refiere a la conmutación de los transistores. Se puede utilizar también como conmutación. Algunos son muy eficientes para este tipo de circuitos que los usan en cómputo o control. Entonces vamos a ver la primera ecuación. El transistor encendido sería igual al tiempo de subida más el tiempo de retraso. Si volvemos atrás, el tiempo de retraso es el que hay de 0 a 10%, ese es el tiempo, y el tiempo de subida es el de 10 a 90%, ese es el tiempo que sumaríamos y sería el tiempo de encendido del transistor. Si le damos más adelante, tenemos el tiempo de apagado, y si regresamos a la figura, tenemos que es el tiempo TS, que es el tiempo de almacenado, y más el tiempo final, que es el tiempo que tarda en volver otra vez. Ese sería básicamente los tiempos, y casi siempre están en nanosegundos, lo cual es que los transistores funcionan muy bien para conmutación. Y bueno, esta sería la pequeña explicación de cómo funciona la red de conmutación con transistores.